Seguimos en vivo en Puntal AM y nos vamos a ocupar de política internacional, de las elecciones en Brasil, de lo que está ocurriendo, y para eso convocamos a Matías Caciagüe, que es licenciado en Ciencia Política, para ayudarnos a entender qué está pasando en nuestro vecino, uno de los más importantes sin duda de la región, en donde Lula da Silva y Jair Bolsonaro se están sacando chispas, ¿no? Y está reduciéndose la brecha, la diferencia que en algún momento se había hablado que tenía Lula sobre Jair Bolsonaro. En las últimas semanas, lo cierto es que existe una preocupación en el lado de Lula porque esa diferencia se va cortando. Y más de 30 millones de brasileños fueron los que no votaron el 2 de octubre, casi el 21% del electorado, y la semana pasada el propio Lula da Silva hacía referencia como que esta es la porción con el nuevo desafío para seducirlos, ¿no? Atraerlos y producir el voto buscado, al menos desde el ámbito que representa Lula da Silva. Matías, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Bueno, gracias. A ver si podemos entender por qué es tan trascendental mirar en lo que está pasando a Brasil y también extrapolarlo un poco a toda la región, entender también lo que está pasando en nuestro país, en toda Latinoamérica. ¿Qué está pasando y por qué hay que mirar alertamente a Brasil? A Brasil siempre se dice, y es uno de los principios de los análisis geopolíticos de Sudamérica y de América Latina en su conjunto, es que la región en su conjunto marcha hacia donde marche Brasil. Es decir, el rumbo político, institucional, el diseño del modelo económico de Brasil, la apuesta o no por la integración económica regional que desde ese país se haga, es lo que va a condicionar al conjunto de América Latina. Eso se lo ve siempre con claridad, ¿no? El ciclo de los gobiernos del PT, de Lula y de Dilma Rousseff fueron los ciclos de integración económica más importantes de América Latina, y luego del golpe de Estado institucional a Dilma Rousseff, Michel Temer y Bolsonaro luego en la presidencia, sin un Brasil empujando esa integración no sucede. Así que es muy determinante en términos de economía y en términos del proceso de integración o de unidad regional que tenemos Y en ese que ámbito, impulsar, ¿no? Matías, ¿por qué pensás o por qué, según los estudios que realizan permanentemente ustedes de la situación en Brasil, por qué un 21% del electorado no votó? Y generalmente, según lo que tengo entendido de las encuestas, son los simpatizantes más de Lula los que no se acercaron el 2 de octubre, ¿es así? Sí, sigue siendo un porcentaje de votación bastante alta. Digo, recordemos que en Argentina no hay mucho más margen de participación que eso. Digo, la participación, de hecho, en Brasil se ubica en torno a esta media histórica de, podríamos decir, entre 75 y el 82% de la votación. Es decir, podrían votar 3, 4 millones más de brasileros en la elección, pero me parece que la variable está bastante cerrada en términos de históricos. Sí es cierto que ese margen de votos de 3, 4 millones de personas más que podrían llegar a ir a votar en esta segunda vuelta, en líneas generales son simpatizantes lulistas porque, o al menos así se lo estima, porque tiene que ver con el voto agrario en un país que sí tiene una importante población rural, a diferencia de lo que acontece en nuestro país, y el voto de las favelas, ¿no? Digamos, de los grandes centros urbanos de la costa atlántica brasilera. Así que se estima que sí, que efectivamente esos votos, si aparecen, ¿sí? Que podrían ser no más de 3, 4 millones de votos más, o sea, no más del 82, 83%, irían mayoritariamente para Lula. Eso es cierto, pero me parece que de todas maneras el tablero está bastante previsible. No quiere decir que eso sea, por supuesto, definitorio, ni mucho menos. La definición va a estar el propio domingo, pero hoy las encuestas están señalando unos 6, 7 puntos de ventaja de Lula da Silva en una elección bastante más cerrada de lo que se preveía antes de la consumación de la primera vuelta, ¿no? Con un Bolsonaro sacando, sí, 6, 7 puntos porcentuales más en la elección de lo que indicaban las encuestas, ¿no es cierto? Y en este escenario, ¿qué se puede llegar a considerar? Una elección tan reñida, ¿qué puede llegar a pasar en este balotaje? Según lo que ya conocemos, ¿no? Tanto de Lula como de Jair Bolsonaro.
Y vos que entendés en la materia, ¿qué te Yo parece? creo que antes de la primera vuelta había un escenario posible, no el más probable, pero sí un escenario posible, de un escenario donde Bolsonaro impulsara una situación de crisis institucional al intentar desconocer el propio resultado electoral. Mm, Algo similar a lo que intentó Donald Trump en la elección de Estados Unidos, ¿sí? mm, Pero sin embargo, la diferencia central es que Bolsonaro no controla al Parlamento, no tiene control sobre el Parlamento. Es decir, la jugada de Donald Trump se podía hacer si uno tenía medianamente cierto control o cierta representación parlamentaria. Esto en Brasil no ha sucedido. En primera vuelta quedó muy claro que la composición del Congreso Federal de Brasil, en líneas generales, tiene una fuerte expresión, ¿sí?, de expresiones locales, ¿sí?, estaduales, lo que dificulta el control parlamentario tanto para Bolsonaro como para el lulismo si eventualmente gana la elección, ¿no? Entonces, ese escenario de crisis institucional estaría descartado. También está sucediendo algo muy fuerte en el Brasil, que la Corte Suprema de Justicia brasilera, el Tribunal Supremo Federal, claramente está tomando un rol muy activo en torno a todos los temas de violencia política y ha sido un factor determinante a la hora de contener esa violencia política que los sectores bolsonaristas han impulsado. A tal nivel esto es así que la propia Corte Suprema de Justicia del Brasil ordenó la encarcelación de un diputado bolsonarista, Roberto Jefferson, que ya tenía prisión domiciliaria y que cuando la policía fue a buscarlo para encarcelarlo de manera definitiva, los atacó a balazos e incluso arrojando una granada. Digo, ese es el nivel de violencia del ujú. bolsonarismo, Bueno, pero ahí pero es entonces la importante justicia el rol de la funciona, justicia. claro. Exactamente. Hoy está funcionando. Recordemos que no funcionó hace un par de años atrás, cuando ilegalmente fue detenido Lula da Silva, y esa detención ilegal fue lo que le impidió participar de esas elecciones que Ujú. finalmente dieron por ganador a Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, hoy el escenario es distinto. La Corte Suprema de Justicia en algún punto se ha posicionado en contra de Bolsonaro, y un poder judicial en contra, un no control parlamentario por parte de Bolsonaro hace que la encerrona sea muy importante. Y a eso hay que agregarle que tanto la tercer candidata en las elecciones de primera vuelta y el cuarto candidato en las elecciones de la primera vuelta, que no entraron al balotaje, Mm, ambas fuerzas han manifestado el apoyo a a Lula da Lula. Silva, lo que hace que ese escenario de violencia o que pueda impulsar el bolsonarismo para desconocer el resultado electoral no tenga plafón de realidad, ¿no es cierto? Así que creemos que no va a Finalmente, suceder. Matías, ¿qué espera? ¿Entre qué está disputándose la gente o esta elección reñida en Brasil? Por ahí damos por sentado, ¿no? ¿Qué propone Lula? ¿Qué propone Jair Bolsonaro? Pero en tres líneas de cada uno, ¿qué se está disputando en la elección en Brasil hoy? Creo que lo que se disputa en Brasil es, por un lado, si el sistema político de Brasil se reencausa en términos democráticos y en términos de paz, ¿sí?, por un lado, o en términos de violencia política en el caso de que ganara Bolsonaro. Digo, para mí es lo central, lo más importante, ¿no? El triunfo de Lula significaría un reencauzamiento institucional a la vida democrática del país, ¿sí? Y, por supuesto, a intentar rápidamente que esa democracia dé respuestas a las necesidades de las grandes mayorías sociales que han estado muy empobrecidas en un contexto de un país que, por ejemplo, tuvo una pésima atención de la cuestión sanitaria en el marco de la pandemia y de donde efectivamente todos los indicadores señalan un proceso de desindustrialización del país, ¿no? Así que en ese sentido sería muy importante que el triunfo de Lula reencauzara ese proceso y también reencauzara, y eso es muy importante para toda la región y particularmente para Argentina, reencauzar el proceso de integración regional que hoy está virtualmente paralizado, con una Mercosur que no funciona y que es vital para el despliegue y el desarrollo de la economía de Argentina, tener una dinámica de relanzamiento de esa integración regional a través de los canales del Mercosur, de la UNASUR y de la CELAC. Eso es importantísimo, ¿no? Porque está clarísimo que el bolsonarismo no apuesta a la integración regional, apuesta a un Brasil
aliado, digamos, en un criterio, si se quiere, subimperial a la Casa Blanca, sin mucha discusión en torno al quehacer de una región con mayores niveles de justicia social, de desarrollo humano, de equidad, de justicia, de igualdad, e incluso de esa libertad que Bolsonaro pregona en esa libertad abstracta del fenómeno libertario, ¿no? Que Claro. más que libertad es una prédica de violencia política permanente, donde, por ejemplo, en Brasil hay registradas aproximadamente unas 530 agrupaciones neofascistas, neonazis, ¿sí? Que operan en Brasil políticamente, que operan, digo, con violencia sobre las favelas, con violencia sobre las poblaciones, y eso la Ahora, verdad que es gravísimo. Matías, pero él se ha manifestado abiertamente, ¿no? Apoyando ese tipo de organizaciones, y aún así lo que preocupa es la cantidad de gente, lo reñida que está la elección, digo, la cantidad de gente que apoya o que se identifica con estos rebrotes de las derechas. Incluso no hace falta mirar solamente Brasil, digo, está pasando Ay, ¿se cortó la comunicación? No. Digo, está ocurriendo en la Argentina también eso, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ahí hay un déficit, por supuesto, de las agendas progresistas, y el lulismo no escapa a eso, a tener una agenda mucho más clara en términos de económicos y sociales, ¿no? No alcanza solo con las discusiones que son, por supuesto, importantísimas, válidas, de otorgar más derechos en el campo de la sociedad, en el campo de la familia, digo, en los distintos campos. Por supuesto que eso es muy importante. Ahora, es cierto que todos los progresismos, y el lulismo en Brasil no escapa a esa situación, necesita ser muy claro en términos de un programa económico, social, con claridad, que atienda las enormes necesidades de esa población brasilera, una sociedad profundamente desigual, con una pobreza extrema muy complicada luego de la pandemia y el bolsonarismo. Me parece que ahí falta dar una señal muy clara en términos económicos sociales, no solo para los sectores más postergados de la sociedad, sino también para el propio entramado del trabajo formal, para el propio entramado pyme e industrial, que es muy importante en el Brasil, y que necesita que ese progresismo, además de atender esa agenda de derechos, atienda esa agenda económico-social, económico-productiva, porque es esa agenda la que necesariamente va a construir las mayorías políticas que se necesitan para gobernar el Brasil y para relanzar un programa de desarrollo industrial, de inclusión social, de integración regional, ¿sí? De un Brasil capitaneando al conjunto de la región en una senda de autonomía, en un contexto de mucha incertidumbre mundial, ¿no? Un contexto de aumento de precios, de aumento de los precios de la energía, de los alimentos, un contexto inflacionario, un contexto de guerra como el que se vive a nivel mundial con epicentro en Ucrania. Digo, me parece que ahí es importantísimo que Brasil recupere esa agenda desarrollista que incluso la ha trascendido y la ha caracterizado en el tiempo, digo, desde mediados del siglo XX para acá. Entonces, es muy importante que esa agenda se recupere y que no sea un Chicago Boys como Pablo Guedes, ¿sí? Un neoliberal ortodoxo, ultramonetarista, libertario, admirador de Pinochet, el que, digo, ese tipo de programas es el que sea el que gobierne el Brasil, ¿sí? Como hoy sucede con Bolsonaro. Claro. Matías Caciagüe, como siempre, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo, gracias por tu disponibilidad. No, por favor, gracias, Paula. Hasta luego. El licenciado en Ciencias Políticas, Matías Caciagüe, haciendo una aproximación a la situación que se está viviendo en Brasil, política, ¿no? Con las elecciones ya sobre la fecha, el próximo domingo, definiéndose en unas reñidas elecciones entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué está en disputa? ¿Cuál es el porcentaje aproximado de la población que no ha votado el pasado 2 de octubre? Y el propio Lula da Silva, por ejemplo, hizo referencia la semana pasada a que son alertas que tienen que tomar nota, ¿no? Tanto de los frentes políticos del uno y del otro, los que representan, e ir por ese electorado para seducirlos y que se pueda producir la victoria, en este caso del PT, de Lula o del bolsonarismo, ¿no?